Buenas noches y bienvenidos al último programa de la temporada 2025 de Hosteltour Televisión. Hoy cerramos esta serie de programas mirando de frente a los principales retos a los que se enfrentan los destinos turísticos. El cambio climático, la presión sobre los ecosistemas, el problema de la vivienda o el impacto de las crisis económicas y geopolíticas se han convertido en factores decisivos que condicionan el presente, pero también el futuro de los destinos. Al mismo tiempo, la transformación tecnológica está cambiando las reglas del juego. La inteligencia artificial ya influye en la forma en la que se planifican los viajes y aquellos destinos que no se adapten a esta nueva realidad digital corren el serio riesgo de perder visibilidad y relevancia en esos emergentes canales de información, pero que son también de distribución. A todo ello se suma el desafío climático y la falta de talento cualificado que, junto con la incertidumbre económica, dibujan un escenario que exige planificación, adaptación y visión de futuro. Esta noche analizaremos cómo están respondiendo los destinos y qué caminos se abren para el futuro del turismo. Todo evoluciona y nuestras islas también. Es nuestra responsabilidad que el modelo turístico no se quede atrás y sea más sostenible. Por eso, buscamos el equilibrio entre nuestra calidad de vida y la de los visitantes, luchando juntos contra la oferta ilegal, mejorando la movilidad y las inversiones en el ciclo del agua, y protegiendo a la vez los espacios naturales. Juntos, con responsabilidad y compromiso, conseguiremos el futuro que queremos. Gracias por ser parte de esta evolución, por mejorar, respetar y amar las Islas Baleares. La razón eres tú, la razón somos todos. Pues para abordar en profundidad cuáles son los retos que comparten los destinos turísticos en España, hoy contamos con la presencia de Manuel Lara. Él es el director para España y Portugal de Simpleview. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Daniel Marí, él es el gerente de Ibiza Travel. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, un placer y gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Tono Franco, él es el director gerente de la Fundación Visit Valencia. Tono. ¿Qué hay? Buenas noches, gracias por la invitación. Por acompañarnos, especialmente a todos los que, bueno, a todos, en este caso todos habéis venido de fuera, algunos de fuera de Baleares incluso. Elizabeth Keegan, ella es la gerente de Lloret Turismo, también bienvenida y gracias por ese esfuerzo de estar hoy aquí. Gracias, un placer. Gracias a los cuatro con los que vamos a abordar esos retos en esta tertulia en los próximos 50 minutos de que compartir los distintos destinos turísticos que han ido evolucionando mucho en los últimos años. Algunas de esas cuestiones las vamos a ver en este vídeo introductorio. El turismo en España afronta retos que son tan complejos como decisivos para garantizar su sostenibilidad y competitividad. La masificación, la contestación social en algunos enclaves y las dificultades vinculadas a la vivienda son solo algunas de las preocupaciones que marcan la agenda de los territorios turísticos. Según Exceltour, estos retos tienen solución si se aplican medidas estratégicas, evitando iniciativas improvisadas o punitivas y apostando por un modelo que combine prosperidad económica, calidad de vida local y menor impacto ambiental. La asociación propone un decálogo de acciones para los destinos consolidados, desde invertir en conocimiento para controlar la demanda y medir la presión turística hasta impulsar la ordenación urbanística que equilibre la oferta turística con la vida de los residentes. Se prioriza la gestión profesional en ámbitos como el tráfico, el acceso a la vivienda o la concentración de visitantes en espacios culturales y naturales frente a las limitaciones punitivas o discriminatorias. Al mismo tiempo, la renovación de instalaciones y servicios turísticos y la lucha contra los servicios ilegales son medidas esenciales para evitar la degradación de los destinos. A estos retos se suma la transformación tecnológica. La inteligencia artificial está cambiando la forma de planificar viajes y los destinos que no gestionen y validen sus contenidos digitales corren el riesgo de desaparecer de los nuevos canales de distribución. Contar con información fiable y estructurada será clave para que las experiencias españolas sigan siendo visibles y competitivas frente a las recomendaciones automatizadas de los asistentes digitales.
Son muchos los retos que se plantean. De hecho, la semana pasada, en el programa de la semana pasada, terminamos la tertulia precisamente, no era el foco, hablamos del mercado británico, pero se habló precisamente de uno de esos temas como podía ser el overturing. No sé si ahora, cuando hagamos esta primera ronda de intervención, va a ser uno de los que señaléis. Lógicamente, yo querría empezar preguntándoos cuáles son esos retos que vosotros identificáis en cada uno de vuestros destinos, y a partir de ahí, seguramente, como habrá muchas coincidencias, pues iremos profundizando en algunos de ellos. Tenemos la fortuna de tener aquí representados a una distribución geográfica bastante notable y de producto turístico también, con lo cual creo que la foto que vamos a poder tener va a ser bastante amplia. Elizabeth, desde Lloret, cuéntanos un poco cuáles son esos retos que vosotros estáis identificando y cómo han evolucionado también en los últimos años. Sí, en ese sentido nosotros, y es lo que justo comentabas, que tenemos la suerte hoy de poderlo compartir con casos completamente diferentes. Vamos a converger seguro en retos que son transversales y otros que son más cuestiones, en este caso del ámbito local concretamente, o del sol y playa, que es el caso que a mí me ocupa en Lloret de Mar. Evidentemente uno de los retos sería el cambio climático, evidentemente hablando en nuestro caso, por ejemplo, habiendo pasado una temporada en el año 2024 en emergencia por sequía, sin posibilidad de abrir piscinas, lo que eso en Costa Brava, en el Mediterráneo y en el litoral español, pues podéis imaginar qué gestión de crisis supuso, que finalmente a finales de mayo y por cuestiones electorales y climáticas también, pues pudimos tener una temporada con cierta normalidad, pero sequía, por ejemplo, olas de calor. Esta semana estaba en una jornada de la Agencia Catalana de Turismo y me quedé con una de las frases que comentaba la directora de oficina de Francia, que decía, he estado leyendo un estudio que decía, más ola de calor, menos gasto, menos fidelización. Y yo creo que en ese sentido, como destinos del Mediterráneo, tenemos un reto enorme. De todas formas, Elizabeth, solo te interrumpo, en esta primera intervención haremos la lista y luego profundizamos en los temas. Perfecto. Si te parece, cambio climático, ¿cuál más? Para mí, cambio climático, gestión de talento y contratación, una cuestión laboral, también de una afectación más concreta en el ámbito del litoral, y cuestiones de financiación también para los municipios pequeños, que recibimos muchísimos visitantes y tenemos muy pocos ingresos. Perdona por la interrupción, pero es que así luego ya englobamos algunas de esas cuestiones. Tono, Valencia. ¿Cuáles son esos retos que vosotros identificáis desde tu oficina? Bueno, lo que dice Elizabeth yo creo que es compartido por todos, ¿no? Ya no solo porque el producto depende del sol y playa, puede depender más climatológicamente por su ADN de cuestiones climáticas. Desafortunadamente nosotros hemos tenido una dana que nos ha provocado mucho dolor y algún problema turístico también. Entonces, además de yo creo que hay cuestiones, como en esta partida de póker cada uno va con su resto, pues en nuestro caso afortunadamente es gestionar el éxito. La actividad turística ya tiene una presencia muy importante en la vida diaria de la ciudad, incluso forma parte yo diría que de su propio ADN, o sea, Valencia sin turismo no se entendería de la misma manera. Y luego hay muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, entender los trends que nos vienen, ¿no? O sea, yo creo que los gestores de destino vamos a tener que cambiar el rol y pasar de ser promotores a ser constructores. Y en ese planteamiento creo que es un reto también importante de cómo nos tenemos que reinventar, porque desde esa perspectiva de éxito que comentaba, pues tenemos que gestionarlo y eso es algo que ya no queda solo lo de traer turistas, pero también es cierto que en determinados destinos que todos conocemos, y aquí tenemos a gente que trabaja en 1000 destinos, o sea que no tendrían las mismas visiones sobre cómo atacar esos retos, ¿no? Pero bueno, básicamente el éxito, que eso tiene que ver con mantener el carácter, controlar los flujos, etcétera, anticiparse los trends, porque tenemos que construir los destinos de dentro de 10 años, hacerlo para resolver la cuenta de explotación de este año. Yo creo que es una visión muy pacata y tenemos que ir hacia adelante. Y finalmente, pues entender que la tecnología va a cambiar ha cambiado
las reglas del juego. Ahora ya lo de el turista conectado, pues esto era novedoso hace 5 años. Ahora ya es como decir, oiga, claro, no faltaba más por ahí. Gracias, Tono. Dani, cuéntanos también un poco, Ibiza, que estáis haciendo un trabajo enorme en estos últimos tiempos, identificando esas cuestiones y trabajando en ellas. ¿Cuáles son? Sí, efectivamente, y nada, lo que han comentado los compañeros pues también son cosas comunes a todos los destinos, y en el caso de Ibiza sí que tenemos algunas variables más a nivel externo que podemos compartir con el resto de destinos, quizás como puede ser también que hay destinos turísticos emergentes, competidores, algunos de ellos que compiten en productos tradicionales por precio y otros que compiten en productos un poco más especializados y ya no por precio sino por calidad. También cabe destacar que estamos, por lo menos a medio plazo, en una coyuntura económica un poco complicada, que encontramos países en mercados emisores tradicionales, como puede ser Francia, Alemania, Italia o Reino Unido, que están entrando en recesión con tipos de interés altos, con IPCs altos, pues que todo esto van a cambiar un poco las reglas del juego, juntamente con la inflación que tienen y los costes de hacer los insumos turísticos, pues va a cambiar un poco a nivel externo o a nivel de destino, pues cómo lo gestionamos. Y luego, no menos importante, es un poco también adaptarnos a cómo consume a día de hoy el perfil Z, es decir, las nuevas generaciones que vienen son nuevas generaciones ultradigitales, mucho menos fieles a los destinos, si me permitís las palabras, con estancias mucho más cortas, con 2 o 3 viajes al año, y creo que esto cambiará un poco la realidad de los viajes y cómo comunicamos, cómo nos gestionamos y cómo promocionamos. Y luego a nivel interno, sí que es verdad que nosotros desde Ibiza también, igual que Tono, tenemos que gestionar el éxito. Somos una marca realmente conocida, mundialmente conocida, y que tiene algunos retos que se derivan de ello, que es una limitación, aunque es verdad que somos muy conocidos. Ahora mismo, aunque se han hecho un trabajo muy importante en los últimos años para diversificar nuestra oferta, también es verdad que seguimos estando muy copados aún por el sol y playa y por el ocio nocturno. Por supuesto que no renegamos de ellos, somos líderes en ocio nocturno, pero también es verdad que seguimos habiendo derivadas de limitaciones de marca que nos cuesta visibilizar el resto de productos, ¿no? Y en ello estamos trabajando en diferentes estrategias y luego subtemas que se pueden derivar de ello, pues como puede ser también la estacionalidad y la concentración en un destino insular pues más acusada quizás que en destinos como puede ser en Valencia o Málaga, o que también había estado Manolo en Costa del Sol. Y bueno, que se derive de ello, pues también hemos trabajado muy fuertemente en luchar contra el intrusismo, es decir, es una pieza que es verdad que resta competitividad al sector, y también en otras variables, pues que sigamos siendo un destino sostenible, un destino amable, y también pues garantizar sobre todo esta mano de obra que nosotros necesitamos a principios de temporada, pues intentar hacer políticas que vayan encaminadas a garantizar la vivienda e intentar apostar también por talento local. Gracias, Dani. Te lo sabías bien, ¿eh? Yo tengo una pregunta luego para Dani. Pues va a ser la primera que le hagamos. Antes terminamos después de Manuel, por Exactamente. favor. Sí. Manuel, en tu caso, yo te he presentado como director para España y Portugal de Simpleview. Ahora nos dices por qué estás aquí, porque ya ha dicho Tono, trabajas con 1000 destinos, pero tu trayectoria anterior estabas manejando pues también un destino como es Costa del Sol, que tenía unos retos muy concretos. Entonces, en tu respuesta te pediría que identificaras esos destinos de Costa del Sol y luego, evidentemente no de una forma tan profunda, pero sí 2 o 3 líneas generales a través de Simpleview, de esa empresa, de esa plataforma tecnológica con la que trabajáis. Ya lo ha dicho Tono, estáis trabajando con más de 1000 destinos en todo el mundo. Entiendo que algunos de estos retos son compartidos, ¿no? Entonces, por poner solamente el foco en los titulares, ¿cuáles son? Bueno, efectivamente, nosotros tenemos la visión de lo que sucede en 1000 destinos y 6.000 instituciones públicas repartidas en 40 países, por lo que tenemos una foto muy buena. A mí siempre me gusta decir que no podemos incluir en el mismo saco a todos los destinos porque cada uno de ellos tiene su casuística y hay que analizarlo muy ad hoc, pero es cierto que hoy día solo tenemos que leer la prensa, ver los telediarios, escuchar la radio para darnos cuenta de que compartimos o tenemos retos comunes entre todos los destinos, y esos retos pues son el precio de la vivienda, la vivienda vacacional, tema de infraestructuras y otras muchas cosas que mis compañeros han dicho y que estoy totalmente de acuerdo. Pero sí que me gustaría además decir una cosa
con cierta vehemencia. No podemos confundir lo que son los síntomas de las causas. Estos son síntomas que están sucediendo, pero ahí detrás una causa real. Y la causa real, a mi juicio, es la necesidad de mejorar la planificación, ¿no? Y esa mejora de la planificación pasa principalmente por una doble vertiente. Uno, una cogobernanza real entre lo público y lo privado, y yo creo que eso es un relato que ya en nuestro sector llevamos escuchando 20, 25 años, y creo que en España está más que superado en esos destinos maduros, es decir, los empresarios trabajan de forma colaborativa con el sector, pero hay un reto todavía más importante. Y ese reto es mejorar esa planificación, mejorar esa relación entre lo público y público. Y dejadme poneros un ejemplo. Hemos hablado de la vivienda turística, ¿no? Se estaba hablando de vivienda turística. Un recurso que es sumamente necesario hoy día, y lo que hay que ordenarlo, y muy necesario a lo mejor en municipios pequeños, esa España vaciada, para que los turistas puedan ir, pero el boom de la vivienda turística surgió en el 2008, en San Francisco, en California. Se extendió en Europa en el año 2012. Estamos en el 2025 y todavía en muchos sitios estamos hablando de cómo hay que regular, cómo hay que controlar y cómo hay que gestionarlo. A eso me refiero, necesitamos más eficiencia, más rapidez entre instituciones que tienen las mismas competencias y diferentes ámbitos de actuación para poder legislar y para poder generar proyectos que nos permitan absorber todas estas cuestiones o todos estos retos que estamos hablando. También Elizabeth ha dicho algo que creo que es sumamente importante, ¿no? Que es el tema de una ley de financiación de municipios turísticos. Eso es fundamental, es esencial. Si queremos seguir cuidando dos atributos que son sumamente decisorios para los turistas. Uno es la seguridad y otro es la limpieza. Y después, además del cambio climático, que lo han dicho mis compañeros, me gustaría dejar ahí para analizar en las siguientes cuestiones el gran reto que tenemos con la tecnología. Hoy día estamos recibiendo la mayor oleada de financiación europea de los últimos años. Estamos ante una oportunidad increíble de los destinos, de las marcas territoriales, de ganar competitividad gracias a la tecnología. Y ahí, y lo hablaremos en un rato, tenemos también que tener presentes varios factores. Os agradezco la introducción, Tono. Te iba a dar paso enseguida, pero voy a hacer una primera reflexión, y es que yo, sinceramente, esperaba que los retos fueran más compartidos, porque tengo que decir que de esta foto, y eso es muy interesante, lo primero que tenemos que ser conscientes de que no vamos a poder analizarlos todos, porque solamente para aquellos que empiecen a ver el programa, luego profundizaremos en los que podamos y nos dé tiempo, pero voy a hacer un pequeño resumen de lo que para 4 destinos, o 1004 destinos si quieres, como los que tenemos aquí representados hoy, tenemos encima de la mesa y que hay que abordar de una forma o de otra. No son por orden de importancia ni por orden el que lo hayáis dicho, pero el alquiler vacacional, la colaboración público-privada, público-público, el cambio climático, el reto del talento y los recursos humanos, la financiación de los destinos turísticos, la gestión del éxito, que yo entiendo que es un eufemismo de lo que viene siendo la saturación, ¿vale? La gestión del éxito al final... Creo que se puede matizar. Se puede matizar, pero va un poco por ahí, entiendo, ¿no? La gestión del éxito, pues al final, bien, bueno... luego no lo dices, y si no será otro. Identificación de tendencias, la reinvención de los destinos, el impacto de la tecnología, no perder el ojo a la competencia, la situación económica de los mercados emisores, las nuevas generaciones de los turistas, la diversificación del producto, la estacionalidad, el intrusismo, la vivienda. Todo eso son retos que tienen encima de la mesa. Tenemos 40 y algo minutos, evidentemente no vamos a poder tocarlos todos. Yo no sé si dar barra libre y aquí cada uno diga lo que quiera. No, intentaremos ordenarlo un poco, pero quería hacer esta foto para tener en cuenta que a veces cuando pensamos en los destinos y en los retos de los destinos tendemos a simplificar, y aquí ha pasado, en esta mesa ha pasado, y luego me gustaría contároslo a la hora de abordar una de las cuestiones, que es la causa real, decías tú, Manolo. La causa real, yo te diré cuál ha sido la causa real que aquí el alcalde de Palma, el conseller de Turismo de Mallorca y el director general de Turismo del Gobierno Balear coincidieron en identificar, y era una sola. Luego te la digo, a ver si coincidís. Vale. Pero quiero decir esto, la dificultad, como resumen de la dificultad que tenéis los destinos turísticos a la hora de abordar el destino en sí, o sea, la operativa del destino. Estamos hablando aquí como de 16, 17 que habéis identificado, pero seguro que hay más. Entonces, antes de abordar, Tono, tu pregunta a Dani. Una pregunta que también seguro que te da para mucho más. No, antes en la anticipación de los trends, que yo creo que es algo que tenemos que tener todo muy claro, ¿no? O sea, no podemos estar
Y no solo que son los urbanistas los que tienen que decir la ciudad de los 15 minutos, sino que realmente los millennials, por ejemplo, van a recibir en los próximos 15 años entre 46 y 90 billones de herencia de los baby boomers. Entonces, claro, esto quiere decir que ¿a quién le vendemos, no? O sea, si vas a hacer una inversión y, sobre todo, si vas a construir un destino o vas a orientar un destino, eso es importante. Pero entre esos trends, yo leía el otro día, y quién mejor que alguien de Ibiza para contarme, que había toda una tendencia para que el para que el ocio nocturno estaba cambiando las formas de consumo y los recursos en los que se apoya, ¿no? Se habían cerrado no sé cuántas discotecas en París, en Nueva York, aparece el tardeo. ¿Cómo estáis enfocando eso? A mí, alguien que es tan especializado como Ibiza, que es el que tenemos todos en la cabeza cuando hablamos de ocio nocturno, ¿eso qué influencia tiene? Te pediré una respuesta breve, porque si no nos quedaremos sin tiempo para los demás. Perdón. Sí. No, está bien, porque entiendo que al final es un reposicionamiento, que es otro de los retos que también que es el final de todo. Claro, claro. Sí, nosotros a nivel de ocio, como he dicho, somos líderes y estamos orgullosos de ellos. Creo que hay productos que han nacido en Ibiza, como el concepto de Beach Club, u otros conceptos que han querido ser replicados por otros destinos. Y a lo que ha ido finalmente el ocio, digamos, es a intentar buscar cada uno su nicho y su mercado, y cuando pensamos en ocio pensamos en gente joven y a lo mejor a veces en turismo de excesos y muy lejos de la realidad. Es decir, ocio puede ir desde tomar una copa después de comer en un beach club enfrente de la playa, como ir un rato a Ushuaia, que es mundialmente conocido, es una marca mundialmente conocida que cierra a las 11 de la noche, o luego ir a una discoteca, que cada uno tiene su especialidad y tiene su mercado, ¿no? Estamos hablando de que en Ibiza hay diversidad de música, diversidad de estilos, y cada uno tiene su nicho, ¿no? Y es un poco hacia donde vamos, hacia la especialización, que es hacia donde también tienen que ir un poco los destinos. Y luego el reposicionamiento quizás hablaremos un poquito más adelante, Manolo. Pero Elizabeth quería... Sí, en ese sentido nosotros desde Lloret de Mar también con nuestra oferta de ocio nocturno referente en Costa Brava, Ibiza es Ibiza, pero nosotros en nuestro territorio, también decir que esa gestión y esa hipersegmentación nos lleva, por ejemplo, llevamos 20 años con el cambio de modelo, la diversificación, la desestacionalización, etcétera. Y, por ejemplo, el caso de ocio nocturno en la coctelera de sostenibilidad nos aparece en Mercado Alemán, que tiene unos intereses que nos interesan bastante poco, tiene un nivel de gasto que es muy bajo y que trabajamos pues, para que ese perfil concreto no hace falta que vuelva más. Pero precisamente esa demanda de Mercado Alemán, nos decían los operadores, habéis hecho mucho para que vengan menos de estos, pero ellos mismos en Alemania han decidido no venir más, porque ellos el ocio de hoy pues, son unas tiendas de campaña en los Alpes que sean súper instagramables a nivel de tendencia, y a ese joven tampoco tiene, en términos de ocio nocturno y discotecas, los mismos intereses pues, que podían tener hace 20 años. Así que, bueno, también es interesante tenerlos detectados. ¿Todo? ¿Te das por respondido? O sea, aprender del mejor, o sea, que genial. Esta segmentación de los públicos, yo que ya tengo una edad provecta y estoy mayor, sí que siento que salgo por la noche y quiero tomar algo y tal. Y cómo has evolucionado desde el Beach Club hasta Ushuaia, que cierra ya a las 11, no sabía esto. Y ya la discoteca es como un elemento más, ¿no? Entonces esa segmentación de la experiencia me parece genial. Estás invitado cuando quieras. Bueno, cuidado que voy, cuidado que voy. Cuando quieras. Sí cabes. Sí cabes. Eso habrá que verlo en Ibiza el año que viene. Ya, sí cabes. Vamos entonces con alguna de esas cuestiones, ¿vale? Como son muchas, intentaremos hacerlas como mínimo breve, pero de una forma... Sí, Manuel. Sí, a mí me ha faltado de tu resumen, que me ha parecido increíble la capacidad que has tenido de sintetizar de forma tan rápida. Creo que tenemos otro reto, y es la capacidad de comunicar internamente la importancia del turismo. El relato. Sí, porque es verdad que los destinos están trabajando, y muchos de ellos con casos de éxito, en equilibrar esa balanza entre el desarrollo del territorio, bienestar del residente y satisfacción del turista, pero eso hay que contarlo, ¿no? El otro día cogía datos de la Mesa del Turismo. El 2025 se va a cerrar con 97 millones de turistas internacionales. Eso supone 210.000 millones de euros de impacto económico. O sea, estamos hablando del 21% del PIB de forma directa e indirecta. 67.000 millones de euros de balanza positiva, 3 millones de empleos gracias al turismo, es el 13% de la fuerza laboral en España. Y aún así... Esto hay que contarlo, y además con un efecto multiplicador 1
a 1. Significa que por cada euro que genera la industria, casi 1, está en torno a 0,97 céntimos, va para otros sectores. Eso hay que comunicarlo, eso hay que evangelizarlo, porque si no, al final se utiliza todos estos retos que tenemos como elemento para dañar... Arma arrojadiza contra el sector. Efectivamente. De hecho, cuando has dicho en el resumen, cuando yo he dicho que me había sorprendido que ese no saliera. Yo lo tenía apuntado, no lo he dicho porque no lo habíais dicho vosotros, pero el relato. El relato creo que es uno de ellos, y tú muy bien dices que muchos de los que se han expuesto aquí se utilizan, como pueda ser mismo el de la gestión climática, el agua. Se pone el turismo de nuevo en el foco por el consumo excesivo de agua de hoteles y demás. Entonces, si os parece, y como es uno de los que habéis coincidido, a lo que nos dé tiempo, hablemos de ese cambio climático. En el programa de la semana pasada, expertos en el mercado británico apuntaban aquí que ya se estaban tomando decisiones por las olas de calor. Decisiones de cambiar vacaciones y, lo has dicho tú, menos estancia, menos gasto, menos fidelización. Sí. ¿Cómo estáis...? ¿Cómo os impacta y cómo estáis trabajando esta cuestión? Tú apuntabas ya algunas... Sí, nosotros en ese sentido, y mira, precisamente ahora la semana que viene presentamos ante el sector los datos cerrados de la temporada a nivel de gasto, a todos los niveles, a través con los compañeros de CaixaBank y Mabrian Technologies, y en ese sentido pues se ven esas puntas donde, por ejemplo, el mercado irlandés, que aporta mucho valor especialmente en términos de gasto, o el mercado británico, se suman mucho más a esas puntas en las que teníamos otros mercados y disminuyen en ese centro de lo que es la temporada alta de verano, por ejemplo. Así que vamos viendo esos movimientos muy claramente. La tendencia es clara también para países nórdicos, por ejemplo, de voy a quedarme en mi casa en los meses en los que pueda hacer la barbacoa. Las famosas staycations. Totalmente, y es una tendencia clarísima el comportamiento del mercado europeo que detectamos en ese sentido, y ya no solo son las olas de calor en relación al cambio climático, sino por lo menos en nuestro caso hemos tenido, no actualmente, pero hace la temporada pasada, una pérdida importante de arena en playas, por ejemplo, y otras cuestiones pues, como lo que os comentaba también en términos de sequía, y como el turismo, y eso en términos de gestión yo lo veo como un ente totalmente transversal en la gestión de las ciudades, ¿no? Y cómo hoy en día tenemos que estar hablando pues con la gente de la Agencia Catalana del Agua constantemente, ver qué inversiones a nivel de gestión hídrica van a llegar al territorio, cómo de golpe también hablamos en nuestro caso, y no era un interlocutor con servicios sociales, y era interlocutor deporte, cultura, promoción económica, etcétera, ¿no? Y esa transversalidad también de estar desde turismo en la planificación urbanística, por ejemplo, y en todos los proyectos estratégicos de ciudad. Gracias, Elizabeth. Tono y Dani, ¿cómo lo hacéis vosotros en los destinos? Y luego, Manuel, cuéntanos tú cómo la tecnología puede ayudar en la gestión precisamente de esas cuestiones que está diciendo, ¿no? Entiendo que también juega un papel, Tono. Bueno, desertización y aumento de temperaturas, ¿no? Tanto en los destinos como en los mercados de origen, lo cual desincentiva, como contaba Elizabeth, ¿no? Bueno, en nuestro caso, digamos que la climatología más o menos benigna nos ha favorecido siempre. Somos una ciudad muy cercana por eso, es muy apetecible y bueno, pues ¿cómo se reacciona? Pues zonas de confort climático, nosotros somos capitalidad verde europea, entonces la generación de espacios verdes cada vez más. Tenemos el pulmón aquel que conocéis, que es el río Turia, el nuevo cauce, el antiguo cauce del río Turia, se ha convertido en un pulmón y además también es una zona de confort climático donde bajan las temperaturas. Pero yo quisiera incidir en esta barbaridad que nos pasó con la Dana, ¿no? Porque, y hablando también del relato turístico y haciendo un símil con que el turismo parece que es como que es malo para la... expiatorio. Sí, entonces, pero bueno, volvamos a la catástrofe. Nosotros aprendimos con mucho dolor que la Dana debería ser anticipada de alguna manera, ¿no? Que este tipo de situaciones. Y sobre todo, ya no solo, obviamente, para los residentes, donde hay que proteger la vida de los ciudadanos, sino que hay un colectivo vulnerable que se llama turismo. El turista está fuera de su entorno habitual, no habla el idioma, tiene que alargar sus contratos de alojamiento, tiene que salir del destino, tiene que llegar al destino,
Y todo eso se tiene que coordinar dentro de una catástrofe, como fue en este caso las lluvias torrenciales, que luego se han sufrido también en otros lugares, en Andalucía, aquí mismo, nos contabas antes. Entonces, hemos generado un modelo de intervención turística frente a emergencias climáticas. Entonces, ese modelo se basa en, ya lo tenemos registrado, lo vamos a compartir con otras ciudades. Ese modelo lo que se basa es en pues, varias premisas, prevención, actuación y recuperación. Entonces, el modelo lo que viene a decir es que dentro de la estrategia de las ciudades frente a este tipo de catástrofes climáticas, tiene que haber un pequeño apéndice que se ocupe de ese colectivo y además, por las propias características del sector turístico, también es parte de la solución. ¿Por qué? Porque da alojamiento, porque da manutención y porque puede dar mantas, sábanas, etc. Entonces, este tipo de eventos de emergencias es tan cada vez, desgraciadamente, más común que hemos creado este modelo y ya estamos desarrollando el protocolo, dentro de poco lo presentaremos y lo compartiremos con otras ciudades. Realmente el cambio climático es un problema interesante que tenemos visión que prever. Que dices que va más allá de la que hemos tratado en muchas ocasiones en este mismo programa, Dani. Sí, yo coincido. Os pediré brevedad, sí, no por nada, sino los temas súper interesantes, sino porque tenemos... plenamente con lo que dice Tono, de que un turista cuando viaja, una de las variables más importantes que busca es que el destino sea seguro. Entonces, tener protocolos claros y específicos y sistemas de comunicación constante y estar preparados, porque cada vez las danas, que en Ibiza también hemos sufrido dos, son más frecuentes, para estar preparados y que podamos anticiparnos, tratarlas en el momento dado y dar garantía, seguridad y estabilidad al turista, que es lo que más busca, ¿no? Y luego, en cuanto a medidas que podemos aplicar a los destinos, pues sobre todo en temas de sostenibilidad, no solo hablar de sostenibilidad a nivel de concepto, sino que realmente nos creamos todos los agentes de la cadena de valor turística, que la sostenibilidad es una cosa que tiene que estar en nuestro día a día, tanto el visitante, el residente, como todos los agentes de la cadena de valor turística. Hablamos de reducir consumos, hablamos de sistemas de digitalización de agua, de monitorización, es decir, todo tipo de medidas que vayan en energías renovables en cuanto a aguas, energía, es decir, todas estas medidas para intentar un poco minimizar el impacto climático. Sin duda, totalmente de acuerdo, y además yo creo siempre que el dato mata el relato. Nosotros manejamos 400 millones de usuarios únicos, principalmente en Estados Unidos, en Big Data, y en el Reino Unido. Bueno, nosotros hace 3 años identificamos que por las altas temperaturas de julio y agosto, determinados destinos maduros del Mediterráneo estaban perdiendo un 1% de cuota de británicos. El año pasado fue un 3%, y este es un 5%. A nivel nacional, muchos turistas que viajaban a esos destinos están eligiendo el norte, precisamente por la temperatura. Por lo tanto, yo creo que hay una tendencia alcista que hay que hacerle caso. Y hay casos grandes de éxito. Nosotros conocemos muy bien el caso de Medellín, en Colombia, el caso de Singapur. Ellos han tenido la capacidad de generar modelos predictivos para anticiparse a esto y ser capaces de generar jardines, zonas verdes verticales que absorben el ruido, absorben el CO2 y son capaces de generar una temperatura atmosférica alrededor de entre menos 5 y 6 grados. Por lo tanto, a tu pregunta y siendo muy directo, ¿cómo nos puede ayudar la tecnología? Principalmente a generar modelos predictivos que nos ayuden a identificar problemas para que después, en esa relación público-pública tan necesaria para legislar de forma rápida, se resuelvan esos problemas cuando nos encontramos los síntomas, no ya un problema grave, ¿no? Como nos está pasando con otros elementos, ¿no? Que está surgiendo aquí hoy. No la anticipación. Yo, si me permites, creo que obviamente anticiparse es una historia, el modelo que os contaba es una acción puntual sobre una catástrofe climatológica, pero creo que además de esa anticipación y de ver venir cuál es el problema, yo creo que los destinos debemos de hacer menos hincapié. Es más fácil para una ciudad, en este caso mediterránea y maravillosa, en la que he elegido vivir, pero los destinos deben de complementar más allá de la experiencia del sol y la playa, lo que están proponiendo para que haya otros incentivos que vayan más allá. Yo creo que lo estamos haciendo los destinos que estamos aquí representados. Es decir, intentar decir, oiga, que el beneficio de elegirnos no es solo
tomar el sol, que además, bueno, hay todo un proceso de deterioro, de que no hay que ponerse moreno y estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que enriquecer la experiencia. Efectivamente, otro tren. La verdad es que cada uno de los temas que tenemos encima de la mesa podría dar para un programa. No tenemos esa posibilidad. Tendremos que ir encapsulándolo como buenamente podamos, lanzándolo para que también nuestra audiencia pues, sea consciente, pero evidentemente no podemos abordarlo hasta la profusión llegar a la solución, ¿no? Con lo cual os pido la comprensión como para que vayamos encapsulando algunos de estos, porque no son todos los que podemos abordar. Antes de ir al siguiente, que creo que es uno de los que tenemos, haremos la única pausa que tenemos en el programa, pero es la que nos permite que podamos teneros hoy aquí con nosotros. Vamos con esta píldora de datos, que en este caso no son tanto datos, sino es una casuística muy interesante, la que nos trae Marta Palleras. Ella es abogada de Boades Legal, del despacho Boades Legal, que nos va a hablar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de este año 25, sobre unos viajeros polacos en un hotel. El pasado 23 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia que tiene importantes implicaciones para el sector turístico y hotelero. Se trata del asunto C-469/2024, conocido bajo el nombre Tuleka. La sentencia versa sobre el caso de 2 ciudadanos polacos que contrataron un viaje combinado en régimen de todo incluido a un hotel de 5 estrellas en Albania. Al llegar se encontraron con múltiples deficiencias que afectaron gravemente la calidad del viaje, como son obras de demolición en la piscina del hotel, supresión de servicios incluidos en el paquete, comidas insuficientes y largas colas para acceder a ellas y obras para añadir una planta adicional al hotel. Ante esta situación, los viajeros interpusieron una demanda contra la empresa organizadora del viaje solicitando ante el Tribunal polaco el reembolso total del precio del viaje y una indemnización por daños. El Tribunal polaco preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si, conforme a la Directiva sobre viajes combinados, el viajero tiene derecho al reembolso total del precio pagado, cuando la ejecución del contrato es tan defectuosa que el viaje pierde su objeto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respondió afirmativamente, estableciendo que el viajero puede reclamar el reembolso total del precio del viaje si la ejecución defectuosa de algunos servicios es tan grave que el viaje pierde su finalidad y deja de tener interés para él. Además, remarca que no es necesario que todos los servicios hayan sido omitidos o mal prestados. Basta con que la calidad global del viaje sea comprometida de forma sustancial. El tribunal añadió que corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar a la vista de todas las circunstancias si este es el caso. También aclaró que la directiva no busca sancionar al organizador del viaje, sino restablecer el equilibrio contractual entre los viajeros y el organizador. Por tanto, no permite interponer indemnizaciones punitivas por daños y perjuicios. No obstante, el viajero no tiene derecho a una indemnización si el organizador demuestra que el hecho de que los servicios no se prestaran o se prestasen incorrectamente es imputable a un tercero o fue imprevisible o inevitable. En relación con las obras de demolición, el tribunal señaló que fueron consecuencia de un acto de autoridad, que se adopta de forma transparente y con publicidad. Por ello, corresponde al juez nacional comprobar si el organizador o el administrador del hotel fueron informados, participaron o conocían el procedimiento que dio lugar a dicha demolición. En ese caso, la demolición no puede considerarse imprevisible y el organizador deberá indemnizar. En conclusión, esta sentencia refuerza los derechos de los consumidores en el ámbito del turismo, aclarando que el reembolso total es posible incluso si algunos servicios fueron prestados siempre que el conjunto del viaje haya perdido su valor para el viajero. Seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos en esta tertulia en la que vamos a profundizar en esos numerosos retos que tienen que afrontar los destinos turísticos. Pero antes de seguir con esa charla, vamos con las 2 píldoras de datos que tenemos esta semana. En primer lugar, la que nos está Travelgate, su Product Director Camila Pérez, que nos va a hacer un análisis de los principales destinos receptores de turismo de negocios. En el programa de hoy analizaremos los principales destinos receptores de turismo de negocios en España.
con un foco especial en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla durante los próximos meses. Comenzamos con Madrid, el principal polo de atracción del turismo corporativo. La tipología de viajeros de negocio representa actualmente el 29% de las reservas, con un precio medio por noche superior a los 160 euros. La estancia media es inferior a 3 noches y la antelación de reserva ronda los 43 días. Entre las principales nacionalidades destacan los viajeros españoles, seguidos por los de Estados Unidos y Reino Unido. En Barcelona, el viajero de negocios supone el 27% de las reservas, con un precio medio por noche superior a los 150 euros y una antelación media de 47 días. La ciudad mantiene un perfil internacional, con fuerte presencia de visitantes europeos y norteamericanos. Pasamos a Sevilla, donde el turismo de negocios representa el 21% del total de reservas. El precio medio por noche alcanza los 130 euros, con una estancia media de 2,4 noches. Las principales nacionalidades son España y Reino Unido, consolidando su atractivo tanto para el mercado nacional como para eventos internacionales de mediano formato. Por último, Valencia muestra la mayor proporción de viajeros de negocio entre las ciudades analizadas, con un 34% de las reservas. La estancia media también es de 2,4 noches y el precio medio por noche se sitúa en torno a los 115 euros. Entre las nacionalidades predominan los viajeros españoles, británicos y chinos, lo que refleja una creciente diversificación de su demanda. En resumen, el turismo de negocios mantiene un papel relevante en las grandes ciudades españolas. Madrid y Barcelona lideran en precio y volumen, mientras que Valencia y Sevilla destacan por su creciente participación y atractivo competitivo en un mercado cada vez más global. Esta tendencia refuerza la posición de España como uno de los destinos claves del turismo corporativo europeo. Gracias y un saludo. Pues gracias a Camila y vamos ahora con Javier Soriano, el CEO de Conetix, que nos va a hacer una foto de la evolución de la demanda de cara a 2026. Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría actualizar los indicadores que vamos monitorizando sobre la tendencia y evolución de los patrones de demanda de cara a 2026 y que fuimos comentando hace unas semanas. Lo centramos en 3 puntos: evolución en el tráfico y formalización de reservas, ADR y características de tarifa. Tráfico y formalización. Lo decimos, siempre es uno de los indicadores clave para medir el apetito de demanda de cara a esta próxima temporada y nos ayuda a controlar los diferentes patrones de demanda. En este sentido, vemos que el ratio de tráfico de consultas recibidas en mercados internacionales es similar a lo que hemos visto hace unos días, un 3% de incremento respecto al año anterior y manteniendo buenos ratios de conversión, ya que el porcentaje de reservas formalizadas para el próximo año se mantiene casi un 4% por encima. En paralelo, analizando el impacto que tienen patrones de reserva en mercados de proximidad, estos siguen un ratio un pelín menor, un 1%. A destacar, 70% de estas formalizaciones en Islas Baleares la concentran los 2 principales mercados. ADR. Seguimos observando una mayor optimización para las formalizaciones de reservas con llegadas en meses de temporada alta, compensando así niveles similares a los del año anterior para reservas ya formalizadas de cara al inicio de temporada. Dependiendo de zona y tipología de hotel, vemos que las horquillas van desde el 1 al 3% positivo y en cuanto al grado de optimización de ADR, también positivo. Lo vimos hace unos días, mercados con menor presencia como el austriaco o suizo están incrementando el volumen de ventas y su comportamiento en absorción de ADR es incluso más óptimo. Tipología. Vemos que siguen predominando las políticas flexibles, siendo ahora más del 90% de las formalizaciones del 2026. Se ha observado además una mayor tendencia en mercados internacionales, algo normal al tratarse de formalizaciones de cara al 2026. Si bien es cierto que para el mercado nacional y mercados de proximidad tendrán mayor impacto políticas no reembolsables de cara a futuras fechas, para reservas más cercanas al último minuto, de las cuales iremos controlando su evolución como mencionábamos anteriormente. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros.
Pues seguimos en esta charla abordando los retos que presentan los destinos turísticos. Habíamos identificado como más de 20 después de vuestra primera intervención. Hemos decidido democráticamente, para el tiempo que nos queda, abordar 2 más en estos 12 minutos que nos quedan, lo más profundamente que pueda en el tiempo que queramos dedicarle. Financiación turística, porque creo que de la financiación cuelgan la posible solución de muchos otros problemas. Como no tenemos mucho tiempo, yo lo que os voy a plantear es la foto que hacéis vosotros de cuál es el problema en cuanto a la financiación, que no sea la simple nos falta financiación, y por dónde pasaría el problema. Decías tú, Manuel, que estamos en un momento de fondos europeos que debería ser clave. Efectivamente, comentaba al principio que estamos ante una oportunidad única porque están viniendo fondos europeos, muchísimos millones, para digitalizar los municipios, para digitalizar los destinos. Y es cierto que hay destinos que están aprovechando esa coyuntura y están avanzando, pero la gran mayoría, nosotros detectamos que no lo están aprovechando. Y no lo están aprovechando principalmente por 2 cosas o 2 elementos. Tenemos estructuras en los gestores de destinos turísticos que son bastante antiguas, de los años 90, 80 incluso, y no son capaces esas estructuras de absorber toda esa tecnología. De hecho, estamos siempre intentando adaptar la estrategia a la estructura, lo cual es un error de libro. Y el segundo punto es que no tenemos planes de formación, capacitación y empoderamiento del personal que al final tiene que utilizar esa tecnología. Por lo tanto, al final la tecnología se queda en un cajón. Es como si tienes un Ferrari en la puerta, pero no sabemos cómo encender ese Ferrari, cómo arrancarlo o cómo conducirlo. Por lo tanto, antes de invertir esas cantidades en tecnología, tenemos que preparar las estructuras y tenemos que hacer planes de formación. Vale, gracias por esa capacidad de sintetizar. Tono, financiación. Totalmente de acuerdo. Perfecto, gracias. Dani, no, es broma. Estos son los amigos. Venga, es broma. Se acabó de quitar 5 segundos. Venga, sigue. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que hay que... estoy muy planteando el futuro. Los fondos se van a acabar ya. O sea, Next Generation termina plan de modernización, termina planes de sostenibilidad. La PID la Plataforma Inteligente de Destinos, tiene un horizonte muy corto, entonces deberemos de estar preparados. O sea, creo que se han enfocado una buena parte de estos fondos desde el punto de vista de más fondos es mejor, sin ver cómo iba a transformar lo que comentaba Manuel hace un minuto, cómo iba a transformar el destino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Correr, no nos queda otra, porque ya vamos tarde y los fondos se van a acabar. Y cuando se acaben, si no hemos iniciado, no hemos puesto las bases, tanto en las estructuras como en las inversiones que se tienen que hacer en infraestructura, están ya planteadas, no creo que vaya a haber fondos para hacer esa transformación digital. Gracias. Yo en ese sentido, que no puedo estar más de acuerdo, pero si me permitís voy a mi libro. Lloret de Mar este año preside la Alianza de Municipios Turísticos Líderes en Sol y Playa. 8 municipios españoles aglutinan el 20% de las pernoctaciones internacionales, con 1% de la población y el 4% del empleo turístico. En ese sentido, pues son municipios como el nuestro, con 45.000 habitantes, con un presupuesto no siendo ni capital de provincia, del cual te llegan 0 fondos, no te corresponde transporte público por no tener más de X habitantes, y en ese sentido pues tú tienes un servicio de limpieza de primer nivel, primero para el residente y después para ese 1,5 millones de personas que nos visitan, 110 policías, que evidentemente no necesitan 45.000 personas, sino un destino turístico español de primer nivel, o un servicio de socorrismo todo el año. Así que el reto es muy importante, y más cuando llevamos, la mayoría de nosotros, más de 60 años en el mercado. Así que eso por un lado. En cuanto a fondos europeos, 100% de acuerdo, complicadísima la gestión, y vamos a ver quién paga esos mantenimientos de ese eje al que había que dar cumplimiento, que era el de la digitalización, y en qué queda, pues espero, que no sea un arma de doble filo y que acabe siendo un problema. Dani, muy rápidamente. Yo me centro en 3 puntos. Simplemente es la financiación de los municipios, es decir, los municipios dan servicios básicos de recogida, limpieza, basuras y demás que revierte sobre el residente cuando cogen poblaciones de hasta por 2 y por 3 durante temporada turística. El tema de que los fondos de la tasa turística o impuesto sostenible reviertan en iniciativas que realmente mejoren la calidad y la experiencia del destino del turista y del residente, que no vayan a otra financiación estructural. Y luego el tema de fondos que han venido de fondos europeos, pues que muchas veces han venido como una ola, que se han invertido
de una forma muy rápida, para lo que no estábamos preparados, con personal no capacitado, y desde ayuntamientos han gestionado muchos fondos, y que ahora esto se mida el impacto y que realmente revierta en la cadena de valor turística. Como digo, solo este tema nos daría para un programa. Os reto a que podamos abordarlo en la próxima temporada, pero sí que hay uno que también estamos de acuerdo que es uno de los claves, que es, como decías tú en tu primera intervención, Tono, la gestión del éxito. Ahí hablamos de como la convivencia turista-residente, y solamente como un apunte, esta temporada en 3 programas distintos, el alcalde de Palma, el consejero de turismo del Gobierno Balear y el consejero de turismo de Mallorca identificaban que el problema del que se estaba culpando al turismo no es un problema turístico, el problema es residencial, el incremento de la población residente, en el caso, por ejemplo, de Baleares, concretamente de Mallorca, también de vuestros territorios seguramente, no ha ido acompañado de ningún tipo de crecimiento en infraestructuras, ni de carreteras, ni de hospitales, ni de sanidad. Entonces, la gestión del éxito, Tono, os quedan 6 minutos y medio y os reto a que lo gestionéis vosotros mismos. Bueno, pues seré breve para que mis compañeros puedan intervenir. Vamos a ver, yo creo que el éxito del turismo es el éxito del destino, en este caso de la ciudad en la que trabajo. Entonces, para empezar, hay que estar orgulloso del éxito, porque el éxito hace que los ciudadanos mejoren su calidad de vida. ¿Por qué? Porque tienen más conexiones, tienen más oferta cultural, recuperan su patrimonio gastronómico, tienen mejores espacios ciudadanos, tienen mejores servicios. Ese es el punto de partida, porque si no parece que el éxito tiene una contrapartida, solo tiene contrapartidas, y que es el sector el único que gana. No. En el caso de Valencia, en el core, en el centro de la política pública de turismo del ayuntamiento, no está el turista, está el ciudadano. Y el desarrollo turístico es bueno tanto en cuanto mejora la vida del ciudadano, mejora los servicios que tiene el ciudadano. Entonces yo creo que hay que redefinir esta visión del éxito turístico, por supuesto que conlleva en ocasiones, y no en todos los territorios, y no de la misma manera, tensiones sobre el espacio, los servicios, las infraestructuras. Pero hablar de éxito turístico como un sinónimo de tensiones y pérdida de calidad de vida del ciudadano es un error. O sea, no pido perdón por el éxito, estoy orgulloso del éxito que hay. Pues desgraciadamente es un relato que se ha instalado en gran parte de la sociedad. Y quizás un poco por complementar lo que estabas comentando, yo creo que el turismo siempre es parte de la solución, no parte del problema. Él lo decía bien, por lo tanto tenemos toda una responsabilidad de comunicar esto para que se entienda. El turismo o será sostenible o no será, y la parte del residente tenemos que tratarla como un stakeholder más, y tenemos que escucharlo y tenemos que hacerle partícipe, y a partir de ahí tenemos que, lo que decía al principio del programa, planificar, pero la planificación es mayúscula, y la planificación preveyendo posibles problemas para cogerlos cuando solo hay síntomas, no cuando hay una causa muy grande y muy extendida. Y ahí yo creo que el reto, vuelvo a repetirlo, ya no está en la cogobernanza público-privada, eso ya es una commodity, eso ya es un hecho, está en que las instituciones se hablen, se entiendan y legislen o planifiquen y se generen proyectos de forma rápida para hacer que el destino, la marca España y cada uno de los destinos que hay dentro sea más competitiva. Gracias, Manu. Elizabeth. En ese sentido, no puedo estar más de acuerdo y compartir a veces lo difícil que es explicar que, por ejemplo, en nuestro caso, pues somos líderes en turismo deportivo y tenemos unas instalaciones en ese sentido de primer nivel que hace que nuestra gente pues, las disfrute, como tener, por ejemplo, un jardín histórico que es bien de interés cultural, como muchas otras cosas que no pasarían si Lloret de Mar no fuera un destino turístico de referencia. Eso por un lado, y poner en valor también, ¿no? Apuntar como tantos compañeros y colegas de destinos y de territorios llevan unos años ya desarrollando proyectos para poner en valor también ese turismo, proyectos como el Turismo que Suma de Exceltur, que precisamente en la línea de lo que comentábamos antes de estar en directo, pues tenemos que llegar, como bien decías, a esos foros que no son los nuestros, porque en los nuestros no nos cansamos de repetir el mismo mensaje. Predicar entre conversos, sí. Que
Ya estamos convencidos de las bondades del sector, Dani. Correcto, estamos hablando en todo momento de que tenemos que poner al residente, en este caso, en el centro de todas las acciones que hagamos, también para que reviertan en el turismo, pero primero poniendo en el centro de las decisiones que se toman e inversiones en materia turística al residente, ¿no? Si al residente le va bien, al visitante le irá bien, porque muchas veces la tensión social que se genera y demás es de un relato o de actuaciones no basadas en datos que difícilmente se sustentan. Antes decías, Manolo, que si en Ibiza se cabe, yo os diré que por primera vez en 10 años, en julio y agosto, hemos estado en un índice de presión humana por alrededor de 300.000 personas, lo que quiere decir que es 2 turistas por cada residente. Hay otros destinos en España con ratios mucho más elevadas. Quiere decir que muchas veces el relato basado en datos, pues disipa cualquier confrontación social o cualquier tensión social que pueda haber. Populista. Y eso hay que erradicarlo, y los gestores públicos tenemos que intentar transmitirlo en foros, en debates, en tertulias y en cualquier ámbito que tengamos posibilidad. Bueno, fuera de pantalla ponías el ejemplo de, por ejemplo, de la cultura a nivel en cualquier contenedor cultural potente del mundo o deportivo, o deportivo necesita el turismo para democratizar la cultura. O sea, es que es el elemento fundamental. La conectividad. Claro, o sea, y la conectividad, por supuesto. O sea, la gente que ahora mismo el aeropuerto de Valencia, que debe de ampliar ya está aprobado, pero van un poco lentos, debe de ampliar sus instalaciones. El aeropuerto de Valencia lo utilizan los valencianos, también los turistas, pero sobre todo los valencianos, que pueden ir a ver a sus hijos que están estudiando Erasmus a un precio muy competitivo, porque a la vuelta se traen irlandeses a que disfruten de la ciudad en un short break o en una estancia media. Entonces, yo creo que ahí hay que dejar claro que turismo sí, porque mejora la calidad de vida del ciudadano, y luego vamos a gestionar aquellas tensiones que se puedan provocar. Nos quedamos sin tiempo. Me quedo no con una espina clavada, con 18 o 19 espinas clavadas, pero de verdad que os agradezco mucho que hayáis venido de Ibiza, de Lloret, de Valencia, de Costa del Sol, para acompañarnos en esta tertulia en la que prácticamente hemos hecho poco más que iluminar todos esos retos que tenéis los gestores de destinos encima de la mesa, algunos con cierta urgencia, por lo que os invito a que podamos retomar este tema en la próxima temporada, tal cual los 4, y abordar y profundizar en algunos más de ellos, si os parece bien y seguís queriendo venir a nuestros estudios. Un placer. Siempre un placer. Agradecerlo a los 4, Manuel, Tono, Elizabeth y Dani, vuestra presencia, a ustedes su atención, no solamente esta noche, sino a lo largo de toda la temporada. Nosotros nos despedimos hoy, no será hasta la semana que viene, en este caso será hasta la próxima temporada, que como siempre iniciamos tras la Feria de Fitur, donde seguramente nos veremos todos los que estamos aquí hoy y los que nos estáis viendo al otro lado de las pantallas. Hasta entonces, buenas noches y muchas gracias.